tengo una inquietud con el mensaje porque no tiene la estructura que me acomoda a mí normalmente para poder predicar. Obviamente no soy un predicador de trayectoria, sin embargo todas las veces que predico me ciño a una misma estructura que a mí me queda muy cómoda para poder explicar algo. Y hoy como que al armar este mensaje no logré esa estructura, pero creo que el Señor es el que habla, no las estructuras ni la forma del mensaje. Así que solo les pido que podamos tener atención para poder captar lo que Dios quiere comunicar hoy. A modo de resumen, porque estuve hace, si no me equivoco, hace 2 semanas atrás predicando acá la primera parte de este mensaje que se llamaba Cristo nuestro intercesor. Y no sé si alguien lo recuerda, pero lo que estuvimos hablando, lo que estuve mencionando, es que Cristo hoy tiene un rol de mediador entre nosotros y el Padre. Y lo hizo una vez y para siempre a través de un sacrificio. Entró allí ¿cierto? A su sacrificio, dice la palabra en hebreo, dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el fondo, hizo un sacrificio eterno por cada uno de nosotros. Y esa fue una labor que cumplió Cristo, pero también encontramos distintos versículos que los leímos en esta ocasión, en los que nos muestran que Cristo hoy sigue teniendo un rol mediador e intercesor por cada uno de nosotros y también el Espíritu Santo. Y eso nos evidencia, hermanos, que nosotros tenemos debilidad, que somos débiles y no podemos solos. A pesar de que Dios nos dio las herramientas como la palabra, la oración, etc., Cristo tiene que seguir allí a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo mismo en nuestro interior también dice que gime con gemidos indecibles. Y analizamos una historia que estaba en Marcos 7, en la que el Señor sanó a un sordomudo, ¿cierto? A un tartamudo que no podía pronunciar palabras, no podía oír, y el Señor dice que Jesús gimió en su interior. Y ese gemido que representa el que Cristo se puso un poco en el lugar de esta persona con enfermedad. Ese gemido de dolor, ese gemido que expresa el ponerse en el lugar, la empatía de Jesús para sanar. Entonces entendemos que Jesús, al hacerse hombre y experimentó todo el sufrimiento que experimentó, Él hoy puede clamar al Padre, rogar por nosotros, poniéndose en nuestro lugar. Habiendo experimentado el dolor, habiendo experimentado la traición, habiendo experimentado la desolación, todo lo que nosotros pudiésemos experimentar como sufrimiento, Cristo también lo padeció. Entonces Él, con ese mismo sentir, vuelve a gemir así como gimió por ese sordo mudo y dijo, Éfata, sea abierto y sea sanado su enfermedad. Así también Cristo hoy día está clamando por cada uno de nosotros. Eso a modo, ¿verdad?, de resumen. Para continuar un poco eso, antes de ir al mensaje de hoy, mencionar que nosotros, según Primera de Pedro 2:9, también hoy somos sacerdotes, así como Él es sumo sacerdote, nosotros también dice que somos llamados a ser sacerdotes, y el sacerdocio es una labor y un ministerio que en el Antiguo Testamento también hacía de mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la congregación general, el pueblo general, tenía que dirigirse a los sacerdotes para que ellos pudiesen adorar a través, ¿cierto?, de un sacrificio o pudiera recibir perdón de pecados a través de un sacrificio. Entonces, tenemos, ¿cierto?, esta tarea y esta responsabilidad ministerial. Voy a pedir un favor, si puede poner ver si que está grabando el mensaje en el... ¿Sí? Ya, muchas gracias. Perdón por esa pausa. Después borramos este lapsus. Entonces, ¿cierto? Nosotros también tenemos este ministerio que es mediador. Obviamente no en el sentido de la salvación, no en el sentido de la justificación, no en el sentido del sacrificio que hizo Cristo, pero si nos dice que somos sacerdotes y cuando analizamos el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, entonces quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, Dios también de alguna manera nos posiciona en un rol donde podemos acercar a alguien más a Dios, ¿verdad? Somos una especie de puente que puede ir y traer a alguien a las plantas de Cristo. Y la base de esto está en 2 de Corintios, entre muchos otros versículos, pero me gusta mucho este versículo, me gusta mucho ese capítulo completo, en 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo de tantas verdades, bueno, toda la Biblia es verdad, pero acá
hay mucha verdad en cuanto a nuestro rol como iglesia en general. Y vamos a 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 20. Aprovechar de mencionar, y también en alusión a lo que mencioné recién, que pedí el favor, recuerde que siempre los mensajes también están siendo grabados todos los domingos, así que si usted quiere volver a oír una predicación, busquen YouTube Ministerio BMF Los Ángeles, ¿sí? Ministerio BMF, y ahí va a encontrar el canal donde subimos las predicaciones de cada domingo. 2 Corintios 5, 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta que lo que hizo el Señor, una vez que nos llamó y nos escogió y nos llevó a su gloria, nos acercó a su eternidad, ahora nos dio un ministerio en el cual nosotros somos representantes de Él? Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice en Hebreos, pero nosotros también somos sacerdotes en su casa. Y él obviamente, el sumo sacerdote de hecho era el que hacía el sacrificio de expiación y que entraba una vez al año a hacer expiación por el pueblo, pero los sacerdotes, el resto de los sacerdotes también ejercían labores en el templo. Y algo así es lo que hace el Señor hoy, donde Él hizo el sacrificio una vez y para siempre, pero ahora a nosotros nos fue encomendado un ministerio que se llama la reconciliación, donde nosotros tenemos este título, dice ahí, de embajadores en el nombre de Cristo. Es decir, representantes de Dios en la tierra. Y dice, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Y eso es maravilloso, porque lo que nosotros podemos hacer en este rol sacerdotal o intercesor es Dios mismo en nuestro interior rogando, hermanos. Y esa es la palabra, por eso la continuidad con el mensaje anterior. Es un ruego que de Dios en nuestro interior por reconciliar a otros, dice, y en el nombre de Jesús, ¿cierto? Os regocijamos, perdón, el versículo 20 dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios, le rogamos en el nombre de Cristo. Tiene que despertar en nosotros un clamor y un ruego por aquel que está en necesidad, por aquel que está en angustia, por aquel que está lejos de Dios. Y no solamente tal vez el que está perdido, el que no conoce a Cristo, que obviamente es nuestra labor principal, sino también por todo aquel que está en angustia. Por eso que honro el ministerio de la intercesión de los días miércoles, donde gran parte de la oración que se hace allí es por otras personas. Todos traen quizás alguna petición propia, pero todo el resto está orando y es un lugar donde nosotros podemos decir, hay una iglesia que está clamando por alguien más. Cuando hay alguien en tristeza, en angustia, cuando usted tenga a alguien en aflicción, puede decir, ¿sabes que en mi iglesia hay un grupo que está orando? Voy a poner tu nombre allí porque hay una iglesia que no te conoce, no sabe de tu existencia, pero está orando a Dios. Y ese rol de intercesión, hermanos, es Dios mismo en nuestro interior y eso tiene que despertar y crecer en nosotros, esa sensibilidad de Jesús que gimió cuando vio a una persona enferma delante de él y lo sanó, y ese gemir, ese clamor tiene que venir a nosotros, donde nosotros podamos experimentar lo que Dios siente por esa otra persona que está en necesidad. Entonces, si vemos que Cristo es un Dios sintiente en el sentido de que Él puede sentir y experimentar, y experimentó el dolor, ahora esa misma, podríamos decir, empatía, esa misma capacidad está en nuestro interior porque Cristo está en nuestro interior. Entonces nosotros debiésemos también empezar a ser personas que experimentan de forma interna, obviamente, el sufrimiento, que pueden imaginar lo que otra persona está padeciendo y en ese sentido clamar, rogar, y ahí dice como en el nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien. Un ruego y un clamor profundo de nuestro interior. Entonces la naturaleza espiritual que nosotros hemos adquirido cuando llegamos a Cristo nos debe conducir de forma genuina a interceder por otros. Parte de la obra que hace Dios en nuestro interior como hijos de Él y como creyentes, como parte de su casa, es hallar esta salvación hermosa, es disfrutar de sus bienes, es disfrutar de su gloria, es disfrutar de todas sus bendiciones, pero también debiese sí o sí
conducirnos, una relación sana con Dios, conducirnos a un ruego por otros, conducirnos al amor por otras personas, conducirnos a sentir la necesidad de alguien más. Debiese empezar a desaparecer en nosotros obras de indiferencia, donde no nos importa el resto y solo nos preocupamos de nosotros. Eso lo empezamos a abandonar porque empezamos a experimentar el ruego de Dios a través de nosotros. Y ahora es donde vamos a cambiar un poco el panorama. Hasta aquí voy como en toda mi estructura de predicación normal que habitualmente predico, pero ahora vamos a ir a un solo pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y lo que vamos a hacer, porque se escapa un poco de mi estructura, porque vamos a ir analizando una historia en particular y aprendiendo distintas cosas a través de la misma historia y del mismo ejemplo que está ahí en Segunda de Reyes 4. Entonces vamos a ir analizando y de ahí vamos a ir desprendiendo algunas cosas que tienen que ver con esta intercesión, con la mediación que estamos llamados a hacer y que Cristo sigue haciendo por nosotros. Entonces vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 4:8. No, perdón. Sí, muy bien. Eliseo y la Tsunamita, un episodio tan conocido en la historia del Antiguo Testamento. Como base, antes de leerlo, entender que vamos a hablar acerca de Eliseo, que era un profeta. Y los profetas en el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los profetas, tenían este rol de mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál era el rol profético? Era acercar a la gente a Dios, era comunicar lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Y Dios lo hacía solamente a través de algunas personas puntuales que eran los profetas. Los reyes también tenían un rol mediador. Los reyes tenían que velar porque Israel siguiera la ley del Señor, ¿cierto? Muchos reyes decían: derribemos todos los altares que se han hecho para otros dioses. Tenían una dirección moral, política, pero que tenía que alinearse a la voluntad de Dios. Los profetas comunicaban la palabra. Entonces vamos a ver este rol de Eliseo como ese intercesor, ese mediador y ese rol de acercar a otros hacia el Señor. Entonces, Segunda de Reyes 4, versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, que siempre que pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Había esta mujer, ¿verdad?, que era de importancia en ese lugar, en Sunem, una ciudad llamada Sunem. Y cada vez que pasaba Eliseo por allí, ella lo invitaba y dice que le insistía a comer. Y lo primero que me quedó en el versículo 9 dice: yo entiendo que este es varón de Dios. Y a diferencia de su esposo, esta mujer tuvo entendimiento. En ella despertó algo. En ella despertó una percepción de que ese hombre era varón de Dios. Ahora eso, ¿cierto? El significado de que sea varón de Dios es justamente lo que estamos hablando. Es alguien que es un puente entre Dios y los hombres. Entonces ella tuvo esa interpretación, ese entendimiento y dice: ahora yo entiendo quién es. Y nosotros, hermanos, cuando entendemos quién es Dios, si vemos aquí a Eliseo como un tipo de Cristo, cuando vemos nosotros y entendemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Jesús, cuando entendemos lo que Jesús puede hacer por nosotros y que lo necesitamos, cambia nuestra vida y tomamos decisiones diferentes. Tomamos actos. ¿A qué lo llevó esta mujer? Su entendimiento, ¿a qué la llevó? A rogar a su marido, a clamarle a su marido, ¿verdad? Por favor, construyámosle una casa a esta persona que es varón de Dios porque yo quiero que él esté en mi casa. Entonces, cuando nosotros empieza
a despertarse el entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesús, empieza a despertar en nosotros un ruego, un clamor. Quiero a Jesús en mi vida. Quiero a Jesús en mi casa. Quiero a este Dios que todo lo puede. Quiero a este Dios poderoso. Lo quiero morando en mi vida. Hay un versículo hermoso que se leyó al principio en el devocional en Apocalipsis 4, no sé si el versículo 12 o 13. Ya no me acuerdo la cita en realidad, pero el que leyó el hermano Osvaldo al principio y dice, ¿cierto?, que una de las recompensas del Señor es que Él va a poner el nombre de su ciudad en ellos. Voy a poner mi ciudad, mi morada en ellos. Voy a habitar en ellos en el fondo. Y nosotros, querida iglesia, cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Jesús, tiene que despertar en nosotros un ruego y una acción. Porque ella dice que rogó a su esposo, pero ese ruego también implicaba una acción. ¿Y qué hicieron allí? Prepararon un lugar para el hombre de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que preparar un lugar para Jesús en nuestra vida. Tenemos que ser morada de Dios. Cuando entendemos quién es Dios, decimos, Jesús, te quiero en mi interior y no quiero que me dejes, no quiero que me abandones, te quiero aquí para siempre. Voy a hacer un lugar que sea cómodo para ti. Entonces nuestras vidas hoy día tienen que transformarse en lugares que sean cómodos para que habite aquel Jesús que sabemos que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el que nos puede acercar a Dios, que a través de Jesucristo podemos ver al Padre, que a través del Hijo vemos al Padre, que a través de Él somos lavados, somos redimidos, somos perdonados. Pero tiene que venir ese entendimiento. Entonces, oro para que el Señor abra nuestro entendimiento cada vez más, porque pareciera que ya entendemos a Jesús, ya entendemos a Dios, pero sabe que esto tiene que seguir en crecimiento, tiene que seguir en aumento, tiene que seguir nuestro entendimiento creciendo cada día más acerca de Dios. Dios es un Dios eterno, la eternidad es conocerlo a Él. Entonces no podemos nosotros afirmar que ya conocemos a Dios. Yo sé que es parte de nuestro lenguaje, yo siempre lo digo, son temas de lenguaje y de semántica, pero nosotros decimos el día que yo conocí a Dios. Pero en realidad ahí empezamos a conocer a Dios. Dios lo vamos a conocer por toda la eternidad. Entonces tenemos que nosotros estar atentos a su palabra, a su voz, para que se abra nuestro entendimiento de decir, ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Dios? Y cada vez que se abre nuestro entendimiento, preparamos ese lugar para Él. Nuestra vida se dispone para Él. Hacemos un espacio en nuestra casa, puede ser un lugar físico en nuestra casa, puede ser un lugar específico, ¿verdad? Que no es necesario, pero podríamos preparar un lugar físico donde digamos, aquí yo me voy a encontrar con Dios, me voy a apartar, me voy a ir de todo el ruido, de todas las distracciones. Quiero este lugar dedicarlo para encontrarme con Dios. Pero principalmente hago referencia a un aspecto espiritual donde nosotros digamos, voy a vaciar mi casa, mi morada de todas las cosas que no agradan a este Dios eterno y quiero que Él esté cómodo en mi vida. Que salga todo lo que no tiene que estar y hago un espacio para que Jesús esté cómodo allí morando en mi corazón. Dice que aconteció que un día vino Él por allí y se quedó y durmió. Voy a saltarme al versículo 12. Dice, entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y Dios dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces vemos ahora el favor de Dios obrando en esta casa, donde Jesús habitó. Obviamente hablando de Eliseo, pero donde Jesús habita, vamos a ver el favor de Dios. Dice que Eliseo la llamó y le dijo, mira, tú has hecho tanto esmero, has preparado un lugar tan bonito, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Puedo hablarle al rey? ¿Puedo hablarle al general del ejército, que eran personas de autoridad, ¿verdad? Eran como los políticos de mayor influencia. Entonces le dice, ¿quieres que influya por ti? ¿Quieres que interceda por ti? ¿Quieres que ruegue por ti? ¿Quieres que haga un rol de mediador entre tú y las autoridades para que tengas favor político, favor de protección, algo?
Y ella dice, no, yo estoy en medio de mi pueblo. Esa es una expresión que representa, estoy tranquila acá, estoy en mi lugar, no tengo problemas con mi pueblo, estoy en armonía donde estoy, no necesito de una influencia política, no necesito de una influencia material. Entonces le dice, ¿y qué hacemos entonces por ella? Jesse, que también en un rol de intercesor, ¿verdad? Y ahí lo vemos que siempre ese Jesse es el criado que siempre estaba ahí intercediendo, también era un mediador. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Ella no tiene hijos y su marido es viejo. No sé si ella no era vieja porque dice que el marido era viejo, como impedimento, digamos, para tener hijos, pero había un impedimento, era imposible. Entonces, la mujer no necesitaba una influencia política, pero al mismo tiempo no creía mucho en lo que Dios podía hacer a través, ¿verdad?, de este poder que pudiese ella quedar embarazada. Porque él le dice, entonces, de aquí a un año vas a tener un hijo, ese va a ser el favor que Dios va a dejar en tu casa. Y ella dice, no, por favor no te burles de mí, eso es imposible. Es una mujer con entendimiento, pero que todavía no tenía la capacidad de creer que Dios podía obrar en algo imposible. ¿Verdad? O sea, entendía y sabía, incluso no dudaba que Eliseo podría traer un favor político o económico o material a su casa. No dudó de eso. No lo necesitaba, pero dice que era importante, probablemente tenían recursos. Pero al mismo tiempo no creyó todavía que Dios podía depositar en ella este milagro de que ella tuviera un hijo. Entonces dice, no te burles, por favor, no te burles de tu sierva. Pero aún así, esa mujer en un año estaba con un bebé en brazos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo veo acá en esta historia? Porque, y puede ser distinto a lo que normalmente predicamos, que decimos, hermano, crea a Dios, crea, y usted cuando crea, Dios le va a responder. ¿Verdad? ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Como que mientras más aplicamos fe, vamos a ver, ¿verdad? Y Jesús dice, si tienes que creer para ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa acá? De una mujer que no cree. Incluso cree que se trata de una burla. Y Dios igual le mandó el milagro, ¿verdad? Opuesto a lo que nosotros muchas veces tenemos como regla general. Créelo, créelo, y ahí recién vas a recibir la bendición. Y es verdad, Jesús mismo lo dijo, pero algo pasa acá. Que ella no creía, pero recibió un tremendo milagro imposible. Y ahí es donde yo veo la gracia del Señor derramada. Que nosotros, hermanos, mismos no teníamos la capacidad de creer en Él, pero Él vino a entregarse para que nosotros podamos hoy día creer en Él. Eso es lo primero, ¿verdad? En el llamamiento que Él hizo, donde nosotros no tenemos ningún mérito, pero también en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe y en nuestro caminar, muchas veces vamos a aportar con incredulidad. Y es difícil quizás de manejar esto para que se entienda bien. Pero hay milagros donde se acercaban a Jesús y le decían, y había una persona enferma y vino el padre y le dijo, Señor, yo creo que puedes, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le preguntó a un hombre, ¿crees que yo puedo hacer este milagro? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es eso? O sea, ¿crees o eres incrédulo? Y yo creo que nuestra vida de fe, nuestro caminar cristiano, debe ser una vida de aumento de fe. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿cierto? O los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. O sea, es bíblico y es correcto que nosotros podamos sentir que nos falta fe en algunas ocasiones. Y creo yo que tenemos que saber reconocerlo. Ella tenía esa debilidad, que no creía en este milagro, y a la vez ella no creía que podía portar en su vientre algo tan hermoso como era portar un hijo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, el Señor nos ha demostrado que sin ser capaces y sin merecerlo, Él nos capacita para obra del ministerio? Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Que sin ser capaces, sin tener ninguna capacidad, sin que nosotros podamos tener ningún atributo, ningún mérito, ningún merecimiento, podamos portar en nuestro interior un propósito glorioso, eterno del Señor. Podamos portar la vida de su Hijo, podamos tener el Espíritu Santo en nuestro interior, podamos, en este caso, pararse acá a predicar, pararse acá o cantar, o simplemente acceder a la presencia del Señor, algo imposible, algo que no merecíamos, pero la gracia del Señor estuvo allí presente para llamarnos, para capacitarnos y para decirnos, aunque no lo merecías, aunque ni siquiera lo creías, hoy
vas a aportar en tu interior el Espíritu Santo de Dios, que es el propósito que yo he depositado en ti. Entonces, hermanos, nosotros cuando vuelvo al mismo, en la misma secuencia, entendimiento nos llama al Señor a la acción, pero aún así puede que sigamos con ciertas dudas. Podríamos decir muchas cosas hermosas de esta mujer, todo lo que hizo, pero tenía dudas. Entonces, nosotros igual, hermano, llamamos al Señor a nuestra casa, hemos entendido quién es Dios, pero tenemos que aumentar en entendimiento, tenemos que aumentar en fe, tenemos que aumentar en que lo que hacemos no siempre va a depender de nosotros, no depende en absoluto de nosotros, sino que todo depende de Él. Y allí es donde entra ese rol, ¿verdad? Intercesor. Ese rol de Giesi, ese rol de Eliseo, que intercedieron por esta mujer ante el Señor. Y también es el rol que nosotros hoy día podemos hacer, hermano. Cuando usted ve a alguien que no tiene ninguna condición ni capacidad de acercarse a Cristo y usted dice, no, este sí que es duro de cuesco. Este sí que no hay caso. No. Pero hermano, cuando usted le clama al Señor, el Señor puede hacer una obra en la que ni siquiera cree, ni piensa, ni hay razón, ni circunstancia, porque la obra le pertenece a Jesucristo. Pero nosotros, que el Señor despierte ese ruego en nuestro interior. Que el Señor despierte ese ruego y ese clamor de decir, es imposible que se embarace del Espíritu Santo ahora, es imposible que el Espíritu Santo lo llene, pero cuando nosotros clamamos a Él, el Señor experimenta también ese sufrimiento y puede ser el tiempo que Él llame a salvación a esas personas que pareciera que nunca van a conocer a Cristo. Nunca dejemos de clamar, nunca dejemos de creer en que el Señor puede usarnos a nosotros como un puente. Y no un puente para que nosotros conectemos con Dios, es el puente para acercar a Cristo, que es el que acerca, ¿verdad?, al Padre. Él es el camino al Padre. Entonces, hermanos, creamos. Sigamos leyendo. Dice, y el niño creció, versículo 18. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre. El papá hasta el momento estaba, pero ausente, ¿verdad? Estaba con los segadores. ¿Dónde estaba el padre? Estaba trabajando. Entonces el niño fue al lugar de trabajo del papá, al campo. Y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y acá nos encontramos la contraparte, una madre entendida, una madre que experimentó la gracia del Señor, una madre que el Espíritu Santo, podríamos decir, ¿cierto?, la inundó en su interior con un milagro, y ella quedó embarazada, y el padre, por otro lado, trabajador, pero se dan cuenta que cuando el niño estaba con él en el trabajo, expuesto quizá a qué condiciones, de solo, lo que sea, empieza a doler la cabeza y empieza a clamarle a su papá, me duele la cabeza, y él le dice a los trabajadores, llévenselo a la mamá. ¿Qué padre es ese? ¿Sí? ¿Y cuántas veces los padres han caído en eso, hermano? ¿Cuántos padres que han abandonado y han dicho, ay, que lo vea la mamá? Y en un ámbito cotidiano puede ser, pero también hay personas que han sufrido el abandono. Muchos de acá tal vez crecieron sin padre, porque hay padres que nuestra naturaleza es así, es cobarde, huimos de las responsabilidades. Entonces, las consecuencias de una paternidad irresponsable, las consecuencias de una paternidad que el hijo que lo vea a otro, desinteresado. Imagínense lo que ocurrió después. El niño se fue a los brazos de la mamá, llevado por un trabajador, y se murió el niño. Entonces el milagro de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios, el propósito de Dios allí, muerto por culpa de una paternidad irresponsable. Y los padres, hermanos, en todo ámbito, tanto en la iglesia como en la paternidad que Dios nos da en el ámbito natural, carga con una responsabilidad tremenda. No me gusta a mí el término de paternidad espiritual, pero si lo ponemos como ejemplo, la responsabilidad de los que son líderes, es tan importante, hermano, que podamos nosotros sentir el dolor de los hijos. Los que están en liderazgo, en pastorado, que tienen un grupito pequeño, si no sentimos el dolor de cabeza del pequeño que está empezando los pasos del Señor, puede terminar muerto. Y a veces las iglesias nos hemos transformado en eso, insensibles.
Viene un nuevito, ay, me duele la cabeza, ya te duele la cabeza de nuevo, ya. Que alguien ore por él, que la iglesia ore por él. Delegando las responsabilidades. ¿Cuántos han muerto en el camino por paternidad irresponsable? ¿Cuántos hijos en el ámbito biológico natural han sufrido abandono de los padres y han vivido una vida de tanto tropiezo, de tanto vacío, porque los padres no se hicieron cargo de ellos? Y esto en este caso condujo a una muerte física, se murió. Dice el versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. ¿Qué hizo la mamá? Una vez que el hijo murió, lo llevó a este lugar que ella había preparado para Eliseo, que obviamente Eliseo no estaba en ese momento, y lo dejó allí y cerró la puerta. Lo trató de acercar al lugar donde posiblemente pudiese experimentar algo distinto, pero dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿y para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ella, ¿cierto? Vio a su hijo muerto, lo dejó allí y le fue a decir, dile a los criados que me preparen rápido un asna, que preparen todas las cosas y yo voy a ir corriendo, necesito ir a Dios, necesito acudir a Dios. Y le dije, ¿para qué? Hoy día no es día de reposo, hoy día no es día de iglesia, hoy día no es domingo de culto. ¿Qué vas a ir a hacer donde el varón de Dios? Al varón de Dios se va cuando hay algo religioso que cumplir. Al varón de Dios se va los domingos a las 11, no en otro momento. Entonces, seguimos viendo esta falta de entendimiento versus una mujer que desesperada sabía a quién acudir en el lugar correcto, a donde ella tenía que ir. Entonces, este hombre no lograba entender en su mente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros somos así, irresponsables, religiosos? Creemos que a Dios vamos solamente cuando hay que ir y cumplir. Pero esta mujer dice que ella dijo ya, paz, shalom, está todo bien. Versículo 24, después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Y partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Entonces dice que ella fue con un criado y se fue, digamos, corriendo, no me detengan por nada, voy a ir ahí a ese monte donde está el hijo de Dios, el varón de Dios. Y eso tiene que ser, hermano, nuestra actitud. Nuevamente, ¿se dan cuenta el entendimiento de la mujer? Entendió que estaba muerto y entendió quién podía ayudar y eso la llevó a una determinación, a una acción, a un acto apresurado, determinado. Voy a ir, voy a correr. Allí es donde está la salvación, allí es donde está la oportunidad, allí es donde voy a encontrar una respuesta para esto que está ocurriendo. Allí, hermanos, en el Señor, acudamos a Cristo. No acudamos a nadie más, acudamos al Señor. Aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando en este caso su esposo recibió la burla o el menosprecio, pero que ibas a ir allá de nuevo, ella tomó esta decisión. Seamos determinados por Cristo. Y de aquí nos vamos a saltar al versículo 18, no, perdón, 20. Estoy confundido en mis apuntes. El versículo 27. Estábamos ahí, ¿cierto? Dice, entonces llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Versículo 32 nos vamos a saltar, dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oró a Jehová. Y ahí está nuevamente el rol intercesor, el rol de clamor de Eliseo, ¿verdad? Dice que vio al niño muerto y oró a Jehová. Versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre sus bocas, ojos sobre sus ojos, manos sobre sus manos, y así se extendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita.
Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Vemos este milagro nuevamente en la vida de este pequeño. Los hijos en general representan un propósito porque dice la Biblia que los hijos son como estas flechas, ¿verdad? En las manos de una persona que es un arquero. Cuando un arquero lanza una flecha, lo hace siempre con un objetivo. No lanza solamente al aire, siempre hacia un objetivo y siempre en una dirección específica. Entonces los hijos de alguna manera representan propósito, destino y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces este chico, este propósito había muerto, pero como vuelvo al tema, ella acudió al lugar correcto y dice que él, a través de este clamor de intercesión, Dios le reveló lo que tenía que hacer. Y es rara la forma porque dice que él fue, el niño estaba tendido muerto y él se tendió en la misma posición del niño sobre él. Y el niño entró en calor. ¿Se acuerdan del milagro que hizo Jesús con este sordo mudo? Que con saliva metió en sus oídos, tocó su lengua. Extraña la forma y el proceder a veces de los milagros de Dios. Creo yo y quiero entender acá que de alguna forma representa lo mismo. Él se puso en el lugar de un niño muerto. Se tendió en la misma posición de un muerto sobre él. Jesús tocando con su boca, la boca de uno que no podía hablar, es como su saliva poniéndola en la suya, ¿se entiende el ejemplo? Pero es como él poniendo algo de lo suyo sobre él, de algo muy íntimo, de algo que solamente le correspondía a él, y lo pone sobre el sordo mudo y se sanó. Y acá Eliseo se posa sobre él y su aliento, su respiración, ¿verdad?, apuntaba hacia la misma dirección del niño. Incluso la nariz, la boca, todo, ¡pum!, encima del niño. Una imagen un poco rara, ¿verdad? Pero en el fondo creo yo y quiero entender que esto representa en primer lugar, eso de que él se pone en el lugar y se tiende sobre el niño que estaba muerto, se pone en su lugar. Y segundo, que ese aliento, que eso que él respiraba lo imparte sobre este niño. Y que es la obra que hace el Señor por nosotros. Que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Se puso en nuestro lugar, pagó nuestra deuda, se tendió sobre nosotros. Él respiró su aliento sobre nosotros y nuestro espíritu vivió. Todo lo que está muerto, todo lo que no tiene vida espiritualmente hablando, el Señor lo puede revivir. Su obra de intercesión, su obra de mediación puede hacer que todo lo que está muerto hoy día reviva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al lugar correcto y decir, Señor, aquí estoy. Quiero entrar en contacto contigo así, pero cara a cara. Ojos y ojos, boca y boca, manos y manos contigo, Dios. Quiero entrar en esa comunión tan cerca contigo, pero tan palpable, sentir que el sordomudo sintió la saliva de Jesús. Y yo sé que eso físicamente no es algo tan agradable, pero veamos esto espiritualmente. Quiero sentir, Señor, lo tuyo en mí, o sea, tu rostro en mí, tu boca en mí, tus manos en mis manos, hablando espiritualmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano? Que nos hacemos un espíritu con Él. Dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, una amalgama, una unidad, una unión, una intimidad perfecta, única, espiritual, en la cual nosotros cuando entramos en ese contacto con nuestro Dios, Él es capaz de revivir aquello que había muerto por causa del pecado, de la irresponsabilidad, incluso de alguien más. Este niño había muerto porque un padre lo descuidó. Tal vez nosotros estamos muertos en algunos aspectos por alguien que nos dañó, por alguien que nos abandonó, por alguien que nos generó una herida. Y hay áreas de nosotros que se murieron. Hay gente que yo sé que hay enfermedades hoy del alma, ¿cierto? De depresión, de angustia, de ansiedad, por cosas externas que han generado en nosotros esa muerte en ciertas áreas de nuestras vidas, que nos cuesta reír, que nos cuesta gozarnos, que nos cuesta despertarnos con ánimo, que a veces cuesta estar felices en lo absoluto. Existen esas cosas hoy en nuestras vidas. No sé cuál es el área que pueda hoy día que sintamos como muerta en nosotros, pero hay un mediador que es Jesucristo,
que cuando entramos en intimidad con Él, que cuando entramos cara a cara con Él, hermano, su soplo, su aliento puede revivir, puede despertarnos, puede hacer que aquello que estaba muerto, que los propósitos enterrados, como este caso que puede representar un propósito que estaba enterrado y muerto, Él lo puede hacer vivir por la obra de Él, por su poder, por su gloria. Entonces, hoy día, hermanos, volvamos a respirar el aliento del Espíritu Santo. Que la respiración de ese niño era la respiración que estaba dándole el varón de Dios. El varón de Dios que representa a Cristo. Entonces, que hoy el aire que respiremos en nuestro espíritu sea esta corriente del Espíritu Santo, sea un soplo del Espíritu Santo que sopla vida, que revive, que resucita, que hasta en lo físico podemos ver el poder de Dios. Si hay algo físico que está allí como muerto, hasta áreas muertas de nuestro organismo, hermano, pueden revivir por el soplo del Espíritu Santo de Dios, por la intimidad con Dios, por el rol intercesor de Cristo, por el rol que el Padre está clamando. Dice que Eliseo clamó a Dios y luego recibió la instrucción: haz lo siguiente, tiéndete sobre el niño. Entonces, tenemos a este Cristo glorioso que está clamando por nosotros a la diestra del Padre. Podemos ver sus milagros hoy. Puedes ver el área de tu vida que está afectada, que está en muerte, verla revivida, resucitada por el poder de Dios. Sufriste abandono, sufriste desprecio, estás herido por eso, sientes que eso te trabó en la vida, sientes que eso te marcó y que no pudiste salir más de allí. Cristo hoy día puede revivir y cortar con todo eso, hermano. No tienes que vivir ya con las cosas del pasado. Puede que en el pasado hayamos cometido errores o que nos hayamos equivocado y cometido distintas faltas delante del Señor, pero en Cristo no se trata del pasado, se trata de lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Él hace todas las cosas nuevas, es de aquí hacia adelante, es de aquí hacia adelante. Cuando llegas a Cristo, vas a cargar quizás con consecuencias de tus faltas, porque cometimos errores y tal vez lejos de Él uno tomó malas decisiones. Eso va a tener consecuencias, pero delante de Él, hermano, se trata de aquí hacia adelante, del futuro, de la eternidad, de la gloria que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hoy acerquémonos a Cristo una vez más. Él es de amor, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que abraza, Él es alguien que siente tu dolor, es alguien que experimenta lo que tú has experimentado, porque Él pasó por eso, pasó por el sufrimiento, pasó por la muerte, pasó por la oscuridad, pasó por el Seol. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, de acuerdo a Romanos 8. Por lo tanto, hoy día, hermanos, sea cual sea el área, sea cual sea la falencia o la muerte que has experimentado, hay un intercesor, hay un intercesor. Y hoy es ese día donde vamos a experimentar esto, pero no porque yo lo diga, sino porque creo y quiero creer que la palabra despierta entendimiento. Y lo primero para experimentar esto es el entendimiento. Es entender: Jesús, estás a la diestra intercediendo por mí. Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes. Quiero aferrarme a esa voluntad tuya hermosa de verme bien, de verme sano, de verme vivo. De que el propósito no será enterrado, de que el propósito no será sepultado, sino que tú lo vas a revivir, tú lo vas a resucitar, tú vas a traer vida, tú vas a traer donde había sequía, vas a traer agua. Quiero terminar con un versículo que viene a mí, que igual está en 2 Corintios, pero en el versículo 6. 2 Corintios 6, 2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí y ahora el día de la salvación, hermano. 2 Corintios 6, versículo 2. El Señor, este es el día de la salvación de Dios, porque esta es la temporada de salvación, no este día puntual 31 de mayo, no hoy, sino que esta temporada es el día de salvación porque Cristo vino a hacer la obra de salvación. En Él tenemos salvación, estamos en tiempo de salvación, estamos en tiempo de reconciliación. Y como decía ahí el apóstol Pablo unos versículos antes: les ruego por Cristo, reconcíliense con Dios. Hermano, reconciliación tiene que ver con volver a unirse.
¿verdad? Reconciliar, reunir. Vuelva a unirse a Cristo, vuelva a unirse a Jesús, vuelva a unirse al Espíritu Santo, vuelva a esta unidad estrecha que lo va a hacer revivir, que lo va a hacer despertar, que lo va a hacer estar en el fuego del Espíritu Santo una vez más. Si alguien no conoce a Dios, si alguien no conoce a Jesús, acérquese hoy, acérquese hoy. Hoy Jesús está clamando por su vida. Hoy Jesús está diciendo, por favor, acércate, por favor, reconcíliate. Y es el clamor que nosotros hacemos hoy, que es expresar el clamor de Jesús. Acerquémonos a Jesús. Y Él va a revivir, Él va a resucitar tu alma, tu espíritu, tu ser. Lo que estaba muerto vuelve a la vida por la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar, Señor.